Listo. Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo número 13, por favor. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema que estaremos viendo del versículo 13 hasta el final del capítulo 6, versículo 20. Este bloque que está aquí le he puesto por título Herederos de Dios. Es una parte doctrinal fundamental del cristianismo, de la verdad bíblica, pero en la vida real, qué difícil es esto. Qué difícil es entender la herencia que tenemos nosotros como hijos de Dios, porque desafortunadamente todo se va a la parte económica, ¿no? O sea, hablar de herencia, hablar de dinero, de bienes, de bienestar, y pues bíblicamente sí incluye eso, o sea, una mejor vida, pero no es el principio. Entonces, estaremos aquí en lo que ya estamos por terminar este trimestre y este año, y lo dejaremos ahí en pausa para continuar. Voy a dar lectura entonces de Hebreos capítulo 6, versículo 13 hasta el versículo número 20, que es a donde está este bloque, para terminar esa parte y entrar ya al capítulo 7 de la carta de los Hebreos. Dice Hebreos 6:13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahí hay algo mucho que aprender, o sea, ¿por qué Dios tiene que jurar algo, no? O sea, lo leemos así, dices, pues sí, pero si Dios no cambia y Dios jamás modifica lo que Él dice, Él es inmutable, ¿por qué hace eso? Dice el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, como vemos ahí, está doctrinalmente muy fuerte esto, porque aunque es una de las partes esenciales del cristianismo, que está hablando, ¿no? Lo primero que tenemos es que entender aquí cuando habla acerca de la herencia de Dios, ¿sí? Que Dios lo hace a través de un juramento, pero ¿por qué? ¿Y a quién? O sea, ¿qué necesidad había? Lo que Dios hace en poner esa promesa y jurar por sí mismo es para afirmar el corazón de Abraham en ese tiempo. O sea, cuando Dios le da la promesa a Abraham, iba a pasar muchas cosas en la vida de Abraham hasta que se cumpliese la promesa. De hecho, una vez ya cumplida la promesa, o sea, ya que se cumplió la promesa del heredero, Dios le prueba la fe de Abraham. Entonces, para afirmar su verdad y tomando una parte que se vivía en el pueblo de Israel, Dios interpone juramento. En Hebreos capítulo 8, verso número 6, ¿sí? Hablando de Cristo, ¿sí? Hablando de lo que hoy Dios nos ofrece a través de Cristo, ¿sí? Nos reafirma que con más claridad, a través de la obra de Cristo, podemos nosotros entender el principio de la herencia de Dios. O sea, de hecho, para Abraham fue complicado, ¿no? En los tiempos, en la edad, de hecho hasta se equivocó, ¿no? O sea, toda la historia la sabemos. Pero Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Cristo.
cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea, ¿por qué es un mejor pacto? Porque a través del Evangelio se puede entender mejor la herencia de Dios. O sea, la revelación que Dios da a través de Cristo, a través de la palabra del Evangelio, se puede entender con más claridad lo que significa ser herederos de Dios. Esa es una parte importante. ¿Qué está hablando de la... ¿cuál es el premio o cuál es el galardón de la herencia? La salvación. O sea, esa es la parte. La salvación. ¿Sí? Y que la salvación no es para una sola persona. O sea, Dios llamó a Abraham, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y le dio una promesa, que en su simiente vendría más salvaciones, o sea, a través de Isaac. Entonces, ¿qué es la mejor herencia? La salvación. No son las cosas materiales ni nada de eso. Entonces, cuando dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? La claridad que viene de la revelación de Dios a través de Cristo. Entonces, es más comprensible para nosotros. Ahora, es bien importante esto porque pareciera que Dios retardara sus cosas, ¿no? O sea, si la promesa de Dios es la salvación, en el momento de nuestra conversión, vamos a nosotros a peregrinar muchos años en esta tierra, en un desierto, pero nunca debemos de perder la esperanza del llamado de Dios a nuestra vida. ¿Cuál es el llamado de Dios a nuestra vida? El sello de la salvación, la vida eterna, ¿no? Ese es el principio. Entonces, Isaías 41:10, el libro de Isaías, nos afirma esto. Isaías 41, versículo número 10. No temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro retoma esa promesa y retoma lo que es la promesa de Dios de la vida eterna, a pesar de que estamos aquí. O sea, todos los cristianos han sido llamados a la vida eterna y todos han padecido, sobre todo en el tiempo bíblico, ¿no? O sea, ellos percibieron persecución, hambres, o sea, todo ese contexto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 13. Segunda de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ok, entonces, regresamos a Hebreos capítulo 6, verso 13. ¿Cuál es el contexto? El versículo 11 de Hebreos 6:11 le está hablando a los fieles, a los que no son flojos, a los que no son perezosos, que se mantengan en tiempos difíciles. Y les pone a partir del verso 13 el ejemplo de la vida de Abraham. O sea, una vida normal, de un ser humano normal. Un ser humano que fue llamado en su tiempo y que padeció muchísimo al grado, insisto, hasta que en su duda de fe de la promesa de Dios, o sea, se equivocó. O sea, tuvo Ismael fuera de la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, no, en él no, es en Isaac. Entonces, cuando nace Isaac, era un hombre de 100 años. O sea, y él en su vejez ve a Isaac y ve a su nieto, pero él muere. Abraham muere firme en la fe con Dios, viendo parcialmente la promesa. ¿Cuál fue la promesa? En tu simiente serán multitudes, vio 1, 2. Y al grado de que su fe fue tan segura, tan certera, que cuando Dios le prueba la fe, él responde, le da a su hijo,
Entonces, el ejemplo de esto es para nosotros. O sea, cuando en Hebreos capítulo 6 adelante, que habla de la herencia de Dios y nos pone a Abraham como ejemplo, es para nosotros en el presente. El modelo de ese hombre sencillo, modelo que un hombre que caminó con Dios, ¿sí?, que escuchó la voz de Dios, es Abraham. Y es el modelo para nosotros. Entonces, vamos a entenderlo porque ya a partir del 11, él empieza a hablar de eso, ¿sí? Y empieza a decirnos que no nos hagamos perezosos como los otros. Los otros que están en el riesgo de la apostasía. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista, hablo de vista espiritual, ¿no? Obviamente, la promesa de Dios a nuestra vida, y la promesa de Dios, insisto, no es dinero ni bienestar, es el Evangelio. En el Evangelio vamos a encontrar el consuelo, la exhortación. En el Evangelio vamos a encontrar lo que necesitamos en el tiempo oportuno. O sea, la palabra es perfecta, ¿sí? O sea, esa es la promesa de Dios, que es el Evangelio, es el que nos va a alimentar para sostenernos en el tiempo que Dios ha determinado en el desierto, dejándonos aquí. O sea, no sé cuánto tiempo vamos a durar cada uno de nosotros, ¿no? Pero nacemos de nuevo y pasamos al éxodo espiritual en un mundo, en circunstancias difíciles, pero puesto los ojos en la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Entonces dice el verso 13, vamos a empezar de ahí, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, fíjate, ya está hablando del llamado, ¿no? Era Abraham y después era Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, insisto, porque no está hablando del evangelio de la prosperidad y ninguna de esas mentiras. Está hablando en relación a la salvación que viene por el evangelio. Y el evangelio nos salva y el evangelio nos sostiene en el momento difícil. O sea, el evangelio es la guía de Dios para salvarnos de tiempos complicados, aún siendo nacidos de nuevo. La palabra promesa significa afirmar algo respecto a uno mismo. O sea, lo que quiere Dios es, le dio la promesa a Abraham respecto a él mismo, quién es Dios, para que el corazón de Abraham se afirmara a pesar de lo que iba a vivir. O sea, él iba a caminar muchos años con Dios y no llegaba, ¿no? No llegaba la promesa, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque al principio de este capítulo, el capítulo 6, ¿sí?, que es un capítulo muy fuerte, ¿sí?, empezó a hablarles acerca de la dureza del corazón y de la incredulidad. Y la dureza del corazón lleva a la incredulidad y lleva a la inutilidad de la fe en las personas, que vimos en el capítulo 6 aquí, acerca de la metáfora que utiliza acerca de la tierra, la que es dura, que no produce nada, ¿sí? Entonces, hoy en ese mismo sentido, a partir del versículo 13, nos pone como ejemplo la vida de Abraham. La vida de esperanza y de fe que Abraham vivió. Fue un hombre de fe y de esperanza, esperó en Dios. Entonces, cuando Abraham recibe la promesa, tenía 75 años. La promesa fue que haría de él una gran nación y que le mostraría la tierra a donde estaría esa nación. Y esa promesa vino después de que Abraham y Lot se separan. Fíjate, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, Lot toma un camino equivocado. Él quiere estar con Dios, pero cerca del mundo, ¿te fijas? Y a Lot no le da la promesa. Abraham decide caminar con Dios, no le importa dejar nada y viene la promesa. Entonces es también bien importante, ¿no? Sí, y Abraham, pues años más adelante, después de separarse de Lot,
quiere declarar a Eliezer de Damasco como heredero, ¿sí? Porque Dios le había dicho que sus descendientes serían numerosos como las estrellas del cielo. Entonces, cuando Abraham tenía 86 años, nació Ismael. Fíjate, ya habían pasado, tenía 75 cuando Dios le da la promesa, y cuando nace Ismael habían pasado 86 años, 11 años después. Ahí ya estaba su fe como estaba, como la de nosotros, ¿no? Medio de chocolatito. Y se equivoca, o sea, totalmente, ¿no? Entonces, cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años. O sea, fíjate, después de 15 años, después del nacimiento de Ismael, nace Isaac. Esperó 25 años para que Dios cumpliera la promesa. 70 años después del nacimiento de Isaac, nacieron Jacob y Esaú. Cuando Jacob y Esaú llegaron a los 15 años, Abraham murió de 175 años. Cuando muere, tenía al hijo de pacto vivo, a Isaac, y a su nieto Jacob. Y en ese tiempo es cuando él prueba la fe de Abraham y le pide sacrificar a Isaac. Fíjate, o sea, le da la promesa, la ve, la tiene y le prueba la fe. Y es donde viene, ¿sí?, la fuerza del juramento que hizo, ¿no? O sea, cuando le pide a su hijo, para Abraham dijo, Dios me juró por sí mismo que me daría una descendencia. Entonces, cuando viene esa solicitud de Dios a Abraham, él no duda. ¿Por qué no duda? Porque sabe la veracidad de Dios. Ya le había dado a un hijo y dice, me puede dar otro. Por eso él con toda tranquilidad va, con toda la intención del corazón. Dice la historia que se levanta temprano, ¿no? Y sale. Entonces, Génesis 22, 17. Génesis 22, versículo número 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y es verdad. Hoy, ¿cuántos cristianos hay? ¿Y cuántos va a seguir viendo, no? Entonces, regresamos a Hebreos 6:13. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, fíjate, no era considerado, o sea, no es la fuerza de amigo de Dios, sino simple y sencillamente porque Abraham fue escogido por parte de Dios para ponerlo como ejemplo a todos los creyentes. Porque fue un hombre que vivió por fe, esperando la venida de Cristo. Él lo vio, o sea, si tú me dices cómo, impensable. Pero no se le dio el privilegio a Abraham de ver el cumplimiento de esa promesa. Pero él murió en esa promesa. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham y le da la promesa, Dios le habla a Abraham como entendiendo que es un hombre débil, o sea, un hombre como cualquiera. Mira, Génesis 22, 16. Génesis 22, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo.
Entonces, cuando Dios hace esta parte de dar la promesa y jurar sobre esa promesa, Dios no necesita hacerlo porque Él es confiable. O sea, Él no cambia, su palabra es perfecta, su palabra es verdad. Pero sin embargo, Dios, sabiendo quién era Abraham, le da esa promesa. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte? Que muchas de las cosas que Dios nos habla de un modo en que nosotros, simples mortales, podamos entenderlo. Y tenemos que ser bien sensibles a esto. ¿Sí? Porque dice el escritor de Hebreos, no pudiendo jurar por otro mayor, pues ¿quién es más veraz que Dios? Nadie. Juró, dice, por sí mismo. Bien importante esto, ¿no? Entonces, no hay nadie más veraz que Dios. Sin embargo, en términos humanos, hablándole a un hombre como Abraham, pues Dios hace ese juramento. Entonces, ¿pero por qué Dios dio esa respuesta? ¿Por qué Dios le da ese juramento a Abraham? Es la respuesta que Dios le da a la fe de Abraham. O sea, cuando Abraham cree, Dios le da esa certeza. Entonces, es necesario que tú y yo lo entendamos, porque a veces necesitamos tener esa certeza de la convicción de quién es Dios para que Él nos afirme a través de su palabra, ¿no? Él nos dé a través de su palabra. Ahora, ¿por qué le afirma esto? Pues porque va a pasar un largo periodo, ya lo vimos, cuántos años, ¿no? Es difícil. Entonces, Abraham pudo ver el cumplimiento de la promesa solamente en Isaac, solamente ahí. Pero sin embargo, pues hoy sabemos la consecuencia, ¿no? Ha habido muchos a través del tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces dice el verso 15, mira, dice el verso 15, y habiendo esperado con paciencia. Esa expresión, esperado con paciencia, significa en el griego aguante. Habla de un espíritu largo, fíjate. Pero esa extensión del alma viene por la convicción de quién es Dios. Si tú y yo no tenemos convicción en el corazón de quién es Dios, nos vamos a claudicar. Y la palabra promesa del versículo 15 significa seguridad divina de algo bueno. Entonces, Abraham esperó 25 años para ver su descendencia y lo vio de manera parcial. Viendo la generación siguiente, que era Jacob. Entonces, aquí se juntan dos cosas que son importantes. Abraham no solamente fue un hombre de fe, sino también fue un hombre de esperanza. Hay que aprender a esperar en Dios. No es fácil. Ahora, ¿de dónde viene ese consuelo, esa fortaleza? A ti y a mí en este momento, a través del Evangelio, de la palabra de Dios. Ahí está. Y dice el verso 16, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. La Escritura nos enseña que era una práctica judía el juramento. Ellos juraban por el cielo, por el templo, por Jerusalén, juraban así. Pero una de las cosas que el Señor prohíbe y les habla fuertemente es la práctica del juramento con carácter de pecado. O sea, no prometas algo que no estás dispuesto a cumplir. Y es algo bien importante. Entonces ellos hacían el juramento por el cielo, por el templo o por Jerusalén en el nombre de Dios.
Y en el tiempo del Señor Jesús, ya el judío no tomaba el juramento seriamente. Por eso cuando el Señor interviene dice: no jures así. Entonces aquí es bien importante, ¿eh? No hagamos compromisos delante de Dios si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, no hagamos compromisos. No le digas: no, sí, a mí mándame. Y a la primera vas para atrás. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, nuestro Dios es veraz, Él no cambia. O sea, Él ha prometido muchas cosas. ¿Cuál es la promesa más grande? Que Él no nos dejará en medio de todo. Él no nos prometió tranquilidad. Él dijo: si a mí me han perseguido, a ustedes también. O sea, esa es una promesa que viene de Dios. Entonces, esta parte, cuando habla aquí, porque los hombres ciertamente juran, el contexto es de una corte legal. El contexto es que eso es ante un juez. O sea, que es algo relevante. Por eso debemos aprender nosotros no debemos aprender, debemos de tener conciencia nosotros que nuestras palabras como creyentes en el sí y en el no deben ser veraces. O sea, no sí sabiendo que no, porque eso no está correcto. Eso va en contra de la fe, ¿sí me explico? Y lo que ir en contra de la fe es endurecer el corazón y volverlos perezosos. Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque cuando el hombre hace eso, pues jura por alguien mayor, ¿no? En un juez. Un juez representa autoridad. Entonces, en una corte, pues se compromete uno a hablar la verdad, ¿no? Ante un juez, porque el juez que representa, pues una autoridad. Mentirle a una autoridad es perjurio, ¿no? Decirle, o sea, y con qué facilidad lo hacen, ¿no? Fíjate, hace unos días, esto viene porque yo estuve sentado hace unos días ante el Ministerio Público. Pues sabes que te tratan re bonito, ¿no? Es una joven que se estaba quejando con el abogado de que no tienen tiempo, de que están abrumados, de que bla, 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 bla. Yo nomás oyendo y con la boquita cerrada, ¿no? Porque es mejor decir nada. Pero la pregunta que me quedó en mí, para decírsela a ella, que se quejaba de tiempo, de que no pueden atender, que es mucho trabajo y que esto se ha extendido por toda la burocracia al no ver. Ustedes me entienden, ¿no? Yo le iba a preguntar, pero me quedé callado. ¿Por qué permiten este tipo de demandas o de acusaciones sin fundamento que entorpece su trabajo y que los incapacita para atender verdaderas cosas? Esa demanda, o sea, con testigos falsos, con todo montado, que obviamente le dieron cauce por corrupción, pues les quita el tiempo. Yo no debería estar ahí. Entonces es un lenguaje, ¿sí me explico? O sea, si realmente fuera una verdad que te causaría un agravio monetario, inclusive hasta prisión, el perjurio de irle a decir una declaración falsa a un agente, un ministerio público, pues la gente no lo haría. Pero ese es el mundo, ¿me entiendes? O sea, ella se estaba quejando de que no tienen tiempo, de que mucho trabajo y que son muy poquitos y que tienen una... Yo me le quedaba bien como diciendo, entonces, saluces, esto es falso. O sea, esto no es verdad. Entonces, ¿por qué reciben esas cosas? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que así vive el mundo, ¿no? Con mentiras. Pero el problema es que lo traemos a la iglesia y dice, wow, porque ¿quién interpuso esa demanda? Un creyente. Entonces, wow. Entonces, ¿qué nos enseña aquí?
en el verso 16, que nuestra palabra, nuestros dichos sean veraces, porque vienen de nuestra solidez de la fe que tenemos en Dios, de la confiabilidad que tenemos que nuestro Dios es veraz, que Él no miente, que si Él le prometió a Abraham siendo un hombre de avanzada edad, Él iba a hacer que la promesa se cumpliese. Y Abraham dudó. Ese es el ejemplo, ¿no? O sea, la veracidad de Dios, hablándole a un hombre común, porque Abraham no tenía nada en especial, era un idólatra cuando lo saca. O sea, él lo llama siendo, ¿por qué se llama hebreo? Hebreo significa cruzar el río. Esa es la definición. De ahí surge la palabra hebreo. Él era un hombre que vivía en la idolatría cuando Dios lo llama, lo escoge. Entonces es bien importante, ¿no? Dice el verso 17, fíjate, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Nosotros. O sea, Él se lo mostró a Abraham y él sabía que Abraham iba a ser fiel a este llamado, que su fe iba a ser genuina y Dios sabía que iba a ser ejemplo de fe para nosotros. O sea, Dios no se equivoca. O sea, cuando llamó a Abraham no dudó si Abraham le iba a salir chino o no. Él sabía que iba a ser genuino. Él sabía que todo lo que iba a acontecer en la vida de Abraham y que iban a ser 25 años después su hijo y que iba a probar su fe y que Abraham le iba a dar la respuesta correcta. Esa es la veracidad de Dios. Entonces cuando Él nos dice a nosotros que va a estar con nosotros, que nos sustenta, que nos cuida, es una verdad. No lo vemos, no lo sentimos, pero es una verdad. Y la verdad es que sí es difícil, ¿eh? Hay tiempos en la vida de fe que son tranquilos, hay tiempos muy complicados y es difícil, muy difícil. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Sabes qué? Le puso un sello. ¿Cuál es el sello? Su juramento. Entonces es algo real, ¿no? Ahora, ¿por qué hizo ese juramento? Pues no es tan fácil la respuesta. O sea, Abraham era un ser humano como cualquiera de nosotros. Fluctuaba anímicamente, se equivocó. Cuando vio que el tiempo pasaba y se hacía viejo, dijo, uy, como que Dios se olvidó, ¿no?, de la promesa. Y Dios añade ese juramento. Entonces, en este versículo, en el verso 17, nos está hablando a nosotros, a ti y a mí, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, somos nosotros, aquí y ahora, de la promesa de la multitud de su consejo, le interpuso un juramento a Abraham, le puso el sello de su garantía. Ahora, ¿cuál es la promesa que le dio a Abraham? El cumplimiento en lo natural era Isaac, pero de esa simiente vendría Cristo y vendría la proclamación del Evangelio. ¿Cuál es la promesa? El Evangelio. ¿Por qué nace la gente? Por el Evangelio. ¿Qué necesitamos nosotros para caminar en este tiempo? El Evangelio. Esa es la promesa de Dios. Porque a través del Evangelio, hoy, ¿cuántos han nacido de nuevo? Millones. A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, de lo que Dios le habló a Abraham, Abraham nació de nuevo y murió creyendo en la promesa de la resurrección. Cuando él va y a sacrificar a su hijo, dijo, Dios proveerá. Él sabía en su corazón que Dios podía o levantar de los muertos a su hijo o darle otro. Creía en la vida. Y es la verdad. Entonces, hoy nosotros, en el Nuevo Testamento, los creyentes en Cristo, somos los herederos de la promesa hecha a Abraham.
Ahora, en el Nuevo Testamento nos deja claramente que no todos los del linaje de la carne son hijos de Abraham, sino los que creen en quién, en Cristo. O sea, aquí no está hablando del linaje físico, sino del espiritual. Entonces fue en Isaac, no fue en Ismael. Por eso Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, son creyentes. Entonces, ¿qué se necesita para la promesa de Dios? La fe, creer. ¿Creemos para nacer de nuevo? Y hoy necesitamos creer en la palabra de Dios para perseverarnos firmes hasta el fin y no fluctuar y no hacernos perezosos, como dijo en los versículos anteriores. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué va a fundamentar hoy en nuestra vida espiritual? La fe, el Evangelio. Romanos capítulo 9, verso número 6. Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Fíjate, ¿en quién? En Isaac. ¿Quién es Isaac? El resultado de la promesa de Dios y de la fe de Abraham. Es Isaac. La promesa de Dios y que Abraham creyó. Sí, le costó trabajo, sí, pero creyó. Te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, los que hemos sido incorporados en Cristo por la fe, somos descendientes de Dios. Somos hijos de Dios. Herederos. Pero ya entendimos de qué promesa. De la vida eterna que hoy está fortaleciéndose y debe de fortalecerse en nosotros por el Evangelio. O sea, puesto los ojos en Jesús, Jesús es el verbo de Dios. O sea, yo no puedo seguir a Dios si no voy a la Escritura. O sea, si yo no tengo el consejo bíblico de la palabra de Dios, bajo el diseño de Dios, me voy a perder. Y en el diseño de Dios, anótale, está orar, está meditar y está congregarte. Porque hoy la modernidad es que yo oro y luego meditas la palabra de Dios. ¿Te congregas? No tengo tiempo, pero oro. O sea, el diseño de esto yo no lo doy. Hay un diseño, o sea, Dios no se equivoca. Si Dios nos convoca a ser discipulados cada domingo, pues porque Él sabe que necesitamos ser guiados por el Evangelio. O sea, Dios no se equivoca. Él abre el entendimiento para que llegue la palabra y la podamos meditar, la podamos asimilar. O sea, Dios sabe lo lentos que somos para entender, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, el verso 17 nos enseña esa parte, ¿no? Una parte muy importante que habla acerca de por qué interpuso juramento, ¿no? ¿Por qué reafirma una verdad? Es muy importante eso. Voy para allá. Que se me oye un poquito. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué es la promesa? Es el Evangelio. La palabra de Dios, que ha sido a través del Nuevo Testamento ampliada totalmente a través de la obra de los apóstoles, ¿no?
Toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Fuerte esto, ¿no? Para Abraham, el cumplimiento de la promesa fue el nacimiento de Isaac. Ahí se cumplió. Pero en este tiempo no se va a cumplir plenamente la promesa hasta que todos los que están ordenados para salvación se conviertan, que es por el Evangelio. En cuanto termine eso, se acabó el tiempo, ¿no? Y hoy sabemos que Dios está alcanzando en el mundo abiertamente, hoy mucha conversión en este tiempo, ¿no? Y Él ha prometido un cambio de todas las cosas. O sea, cuando habla de cielo nuevo, tierra nueva, pues habla de algo diferente, ¿no? Que ni idea tenemos, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es eso. Por más de que nos imaginemos, pues no es ni Cancún, ni las Bahamas, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esa promesa plenamente? Hasta que llegue al último convertido. ¿Cuándo es el tiempo? Solamente lo sabe Dios, ¿no? Entonces, el verso 17 nos deja claramente, ¿sí?, que la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Ella seguirá salvando y transformando vidas. Entonces, ¿qué nos enseña el escritor de Hebreos en el verso 17? Que a través de entender nosotros, ¿se fue?, de la inmutabilidad de la palabra de Dios, ¿sí?, nosotros debemos establecernos espiritualmente. Debemos poner nuestra plena confianza en Dios. ¿Por qué? Porque la vida de fe no es fácil, hermanos. Va en contra de todo. O sea, creer en promesas de Dios, creer en lo que Dios habla a veces, es complicado. Estamos caminando pues en el desierto de la vida normal. O sea, las pruebas, las dificultades, las aflicciones, es difícil. Pero en el camino Dios no nos abandona, ahí está con nosotros. Entonces, esa inmutabilidad es que Él no cambia, es el mismo, no varía. Ahora, aquí la pregunta es, ¿nuestra fe va a ser probada como la de Abraham? Sí. Y es necesario. Pero esa prueba, ¿para quién es? ¿Para que Dios sepa si verdaderamente creemos o para nosotros? Es para nosotros. O sea, tú me puedes decir que sí crees. Yo también digo, no, pues qué bueno que creas. Pero el único que sabe tu verdadera convicción, ¿quién es? Dios. Y permite esas pruebas, ¿no? Entonces, aún nosotros estemos en tiempos difíciles, condiciones complicadas, el consejo de Dios no cambia. Él no nos abandonará, Él estará todos los días con nosotros, Él es la fuente de la vida. ¿Cuál es el contexto? Tenemos entrada al trono de la gracia, para hallar ¿qué? El oportuno socorro. Entonces, por eso en la palabra tenemos instrucción, advertencia, exhortación, para que a través de esas instrucciones, esas advertencias, pues nos mantengamos firmes en tiempos difíciles. Y nos deja ver claramente en su palabra que Él es inmutable, no cambia. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues la palabra de Dios como piedra angular de todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja el 17? Lo que Dios habla a tu vida, Él no cambia. Él no juega con eso.
Y eso aplícalo para la parte buena de nuestra vida y la parte a donde Dios está tratando con nosotros, ¿no? Si hoy Dios está tratando con nuestra vida en un aspecto incorrecto de proceder como hijos de Dios, Él no va a quitar el dedo hasta que eso se corrija. Y es algo que tenemos que valorar también, ¿no? O sea, si no pasamos el examen, ahí seguiremos atorados hasta pasar el examen. Dice el verso 18, para ir concluyendo, dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, fíjate, los que hemos, ¿qué dice? Acudido, ¿a qué? A asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos por partes. La primera palabra que es importante es fortísimo. Esa palabra significa algo de enérgico, algo de vigor, algo que es poderoso. Y la palabra consuelo significa exhortación, consolación. Pero esa palabra, consuelo, se deriva de otra, o sea, son palabras que se unen en el griego, que significa llamar cerca, significa invitar. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos consuela Dios? Nos consuela a través de la cercanía con Él, y esa cercanía trae la revelación de su palabra para que nosotros podamos afirmarnos. O sea, si tú y yo no tenemos comunión con Dios, fluctuamos. Y los tiempos difíciles que Dios va a permitir, va a poner en evidencia nuestra inestabilidad, y Él lo hace para corregir. Entonces, en el carácter de Dios, Él se manifiesta como Padre, y en su paternidad Él quiere tener cerca a sus hijos. Fíjate, pero está en nosotros acercarnos a Dios. O sea, Él ya hizo todo. Él ya puso todo lo necesario espiritualmente para estar cerca de Dios, oír el consejo, pero depende de nosotros. Y es lo que nos enseña con la fe de Abraham. O sea, cuando Abraham dejó de esa relación con Dios, ¿qué hizo? Se equivocó. Pero cuando él retoma esa comunión con Dios, esa relación con Dios, tiene la fortaleza espiritual de esperar 25 años para el cumplimiento. Entonces, ahora, ¿en dónde hoy tenemos esa comunión con Dios? En el Evangelio, en la palabra de Dios. En el Evangelio Él revela el carácter que Él tiene, quién es como Dios, como Padre. Y en el Evangelio garantiza plenamente el cumplimiento de lo que Él dice que es. Yo no te dejaré, todos los días estaré contigo. Y ahí se muestra. Entonces, en el Evangelio vemos claramente el mensaje de Dios, pero aquí anótale también, pero nos muestra su carácter, quién es. O sea, en el Evangelio Él se muestra a nosotros. El carácter de Dios es inmutable y es fiel. Y en el Evangelio nos enseña esa confiabilidad de Él. Y hoy lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Él no se va,
Él está firme con nosotros, pero nosotros lo podemos contristar. Ya no lo escuchamos. O sea, jamás Dios nos va a engañar. O sea, Él dijo que aquí tendríamos persecución, pero que confiáramos, Él estaría con nosotros. Él no miente, Él no cambia, Él no modifica nada. Vamos al libro de Números, capítulo 23, verso número 19. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, Dios no cambia, es inmutable. Entonces, ¿qué nos enseña para ir concluyendo esta mañana? Esta parte del versículo número 18. La firmeza que tenemos de nuestro Dios revelado en el Evangelio. Yo no puedo entender esa firmeza, yo no la puedo experimentar en mi propia vida si me aparto de Él. Si yo me aparto de Dios, voy a fluctuar. Hoy sí, mañana no. Una de las cosas que debemos aprender tú y yo en esta vida es la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Él es veraz. Lo que Él promete, lo cumple. Y debemos aprender a descansar en eso. Mira que se dice y se enseña bien fácil, pero en la vida real es bien complicado. Entonces, ¿por qué Dios habla de esta manera y por qué hay tanta exhortación en el Evangelio? Porque Él sabe la dureza que hay en el corazón. O sea, por eso hay tantas exhortaciones a nuestra vida, tanto llamado a nuestra conducta. Porque Él sabe quiénes somos. O sea, si vamos así con claridad, la Escritura te muestra su carácter, te dice quién es Él, y después vienen una serie de exhortaciones fuertes a nuestra vida. Porque Él sabe verdaderamente que en nosotros hay dureza en el corazón mientras estemos aquí. Que tendremos esa lucha entre lo interno y lo externo, y que si no nos cuidamos nos va a ganar lo externo y lo vamos a vivir, lo vamos a hacer. O sea, la vida de Abraham fue eso. Cuando tiene un hijo fuera de la voluntad de Dios, es él haciendo lo que él quiso, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto porque el omnisciente, el que sabe todo es Dios. El consejo debe de venir de Él. Hay que saber, Abraham fue un hombre de fe y de esperanza. Hay que aprender a esperar en Dios. Los tiempos son de Dios, no son nuestros. Mientras Dios no te dé otra dirección, mantente ahí, haciendo lo que tienes que hacer. Cuando Dios te cambie, pues ya, dices, bueno, pues ya. Pero a veces es complicado, muy complicado. Pareciera que a veces como que se fue muy lejos y nos dejó aquí solitos, ¿no? Como que está tomándose un café y ya nos voltea a ver y dice, no, pero Él está ahí está. Hay tiempos complicados. Entonces Él es el consuelo para nosotros, ¿no? Ya nos da tiempo de ver la segunda parte del versículo 8, pero deja claramente nuestra responsabilidad, dice la segunda parte del versículo 18. Los que hemos acudido, o sea, no todos van, ¿te fijas? O sea, ¿a dónde tienes que? Es como si estuvieras en el mar sin nada y de repente ves una tabla, pues vas sobre de ella y te agarras, ¿no? Y dices, ahí me quedo hasta que vengan por mí.
pero a veces es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente todo lo queremos ver, sentir, que fue lo que sucedió con él, ¿no? O sea, él quería la promesa, quería tener al hijo en las manos y ¡pum!, se equivocó. Entonces ya no nos da tiempo, ya son 10:10 para dar espacio a que vengan mujeres de fe. Concluimos hoy aquí y para comentarles que dentro de 8 días es nuestra última clase de este año. Ya damos paso al penúltimo fin de semana de este año, que es el sábado 22 de noviembre, al evento que tenemos ya de 8 años para acá, que es el evento en el cual en una tarde nos juntamos para alabar a Dios y le damos gracias por un año natural que ha transcurrido, ¿no? Y la verdad es que, dijeras, este año 2025 ha sido un año bien complicado, bien difícil, pero por su gracia y por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, mira, volteamos a ver y es más fácil ver lo malo de otros, pero cuando Dios permite algo en nuestra vida es porque también nosotros tenemos cosas que no están bien. Y en su misericordia, Él no nos consume y no nos responde conforme a nuestras maldades. Con ese simple principio, después de un año hay que darle gracias a Dios que seguimos aquí. Y no es fácil, porque siempre dices, dale gracias a Dios, pues sí, de lo que te dio, y si no te dio, pues estás como enojadito con Dios, ¿no? Pero no es así, O sea, es algo serio. Por eso pusimos el texto del libro de Habacuc, que es citado en Hebreos, es citado en Romanos. Mas el justo por la fe vivirá, pero estudienlo, ¿por qué? ¿De qué está hablando? Está hablando del tiempo de la cautividad, el tiempo donde vinieron llevaron cautivo a Israel y Dios le permitió a Babilonia, a los caldeos, tomar Israel, enseñorearse de ellos. Pero la promesa de Dios es que eso, aún ellos, aunque Dios lo había permitido por el pecado de Israel, Dios iba a acabar con ellos. Y el que iba a prevalecer, fíjate, el que iba a prevalecer por su misericordia es Israel, no ellos. Entonces, cuando habla que la gente se goza en la maldad, pero el justo por la fe vivirá, es en ese contexto. A veces pareciera que la injusticia reina, pero no es así. Dios permite ciertas cosas con su propósito. Y el propósito de Dios en ese tiempo es que de la simiente de Israel vendría Cristo. Entonces, cuando se junta Jeremías en Lamentaciones y dice, por tu misericordia no hemos sido consumidos, es eso. Quedó un pequeño remanente de hebreos en aquel tiempo. Pequeño, porque de ahí vendría, de la carne natural, Jesucristo. Ese era el plan de Dios. Entonces, hay que nos enseña que debemos de mantenernos firmes en las convicciones de quién es Dios. No vemos que todo está al revés, que todo se está derrumbando, pero Él tiene propósitos. Entonces, hay que aprender a esperar los tiempos de Dios. Ese es el mensaje. Entonces, ha sido años muy complicados, pero seguimos en esa promesa de esperar los tiempos de Dios. No por nosotros, no porque seamos buenos, no porque seamos mejores, simplemente es porque esto es la obra de Dios. Mientras haya gente que siga viniendo, gente que mira, los jueves no viene gente, pero hoy está llegando un remanente de jóvenes que no son creyentes, los están trayendo. Ya tuvimos el primer grupo el jueves. Entonces aquí tú ves vacío, pero a veces allá abajo hay más niños que adultos aquí. Y hoy ya hubo un remanente de jóvenes que no conocen de Dios, que los están trayendo, están haciendo un matrimonio de esfuerzo de inclusive traerlos aquí.
Entonces ya tendremos otra vez el jueves todas las áreas de la iglesia ocupadas. Pareciera que no pasa nada, pareciera que esto se va a derrumbar, pero Dios abre una puerta. Y vinieron 4 jóvenes el jueves, jovencitos, secundaria, preparatoria, en tiempos naturales, sin familia, sin rumbo, pues imagínate cómo están. Entonces seguiremos en esa obra, seguiremos. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros fuéramos a lo natural el jueves, ¿para qué abrimos? Mejor desde mi casa transmito. Pero el principio de Dios es convocar a la iglesia. Si la iglesia no viene, como lo dije el jueves, porque hay cosas más importantes, ya no es problema de nosotros, ni tampoco de Dios, problema de cada quien. Que pudiendo estar no estás, ya es problema de cada quien. Entonces, así es como seguiremos, y en esa confianza seguimos creyendo en Dios y esperando los tiempos de Dios. Porque no vamos a traer gente de otras congregaciones, simplemente la labor está. Gente que no conoce de Dios. Y es difícil. Entonces, la próxima semana tendremos nuestra última clase de este trimestre. Fin del trimestre, vamos a dar espacio al mes de diciembre para reincorporarnos las primeras semanas de enero. Pero terminamos, no vamos a dejar de abrir los domingos ni los jueves, eso no se detiene. Y el próximo sábado 22 tenemos a las 6 de la tarde, el evento ya lo saben, pasamos una hora de adoración a Dios, de alabanza, oramos, damos gracias, terminamos y traes un poquito más de lo que cenas y compartimos los alimentos y nos vamos, para que al otro día, domingo, como cada domingo, tengamos el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Es un tiempo de agradecimiento a Dios, agradecen a Dios. Fíjate que es una de las cosas hoy en el presente, en la iglesia, más difíciles. Hoy hay reclamos, hay enojos, pero no agradecemos a Dios. Agradecemos lo que nos da, pero agradecen el trato. O sea, si hoy Dios no te hubiera metido en este año en un desierto, ¿dónde estarías? ¿Qué sería de nuestra vida si Dios no tratara con nosotros? ¿Me imagino? Y Él sabe perfectamente. Ahora sí que sabe lo mal que andamos y sabe perfectamente qué tornillo apretar. El que se nos está zafando, ahí llega y nos endereza. Ok, entonces, si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Buenos días a todos.